De los países más afectados por la crisis mundial del crudo se encuentra Sri Lanka, una pequeña isla en el área del Indo-Pacífico. Ha tocado las puertas de Occidente por la dura situación que afronta, pero ninguna de las grandes potencias ha ido en su rescate. Hace algunos meses, Washington le prometía colaboración y apoyo a cambio de contener el avance de China en la zona. No obstante, y ante sus problemas, Occidente se hace de oídos sordos, pero Rusia sí ha escuchado el clamor de la antigua Ceilán y le está ayudando a reactivar una vital refinería, para lo cual envía un buque cisterna con varias decenas de miles de toneladas métricas de crudo. ¿No contemplará ello un riesgo para las aspiraciones de Washington? ¿Acaso Biden le cree un socio muy pequeño? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa Alternativa necesita guionistas de cine con experiencia. Comunícate al siguiente correo: prensa.alternativa.produccion@gmail.com. La crisis global por causa del conflicto en Europa del Este y por el boicot a los combustibles fósiles rusos hace grave mella en unos países más que en otros en este momento. Lo cierto es que en la zona del Indo-Pacífico, Sri Lanka es de esos que acumula meses de una situación muy complicada. Pero el asunto para la antigua Ceilán tiene un origen anterior al 2022. Desde el comienzo de la pandemia, cuando esa nación dependiente del turismo vio mermar la llegada de visitantes, sus ingresos se vieron muy comprometidos, lo que ha causado un gran impacto político. Las protestas y las peticiones de dimisión de las autoridades están a la orden del día. El primer ministro, Mahinda Rajapaksa, debió renunciar ante la presión social hace algunas semanas. Analistas suponen que no es para menos, pues la gente está al borde y vive una merma económica, producto de una ruda inflación. La escasez de productos en los anaqueles también se suma al cóctel de los escollos, y las importaciones de petróleo han caído a mínimos históricos, lo que causa desabastecimiento de gasolina para los vehículos. Tampoco se puede generar electricidad y los apagones se suceden con frecuencia, hasta 16 horas al día. En este escenario, el presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, se ha tenido que dirigir a la comunidad internacional para que le preste apoyo y evitar el colapso definitivo. Necesitamos urgentemente la asistencia de nuestros amigos para suplir nuestras necesidades más inmediatas, aseveró el mandatario. En todo caso, sus peticiones han estado dirigidas a las grandes economías, los países que pudieran ofrecer los recursos para evitar la paralización total de la nación insular, ubicada al sur de Asia. No obstante, no ha habido respuesta de Occidente. Europa hace mutis y Washington, socio y principal interesado en que Sri Lanka le preste apoyo territorial militar para contener el avance de China en el área del Indo-Pacífico, ni siquiera toca el tema. Indican internacionalistas que en Colombo, la capital de la isla, parecen estar algo decepcionados. No obstante, el pequeño país ha tocado las puertas de Moscú y ésta ha respondido a la urgencia. Y aunque los requerimientos son extensos y el Kremlin asegura estar estudiándolos, ya ha dado el primer paso. Le ha enviado un importante cargamento de crudo para reactivar una refinería al este tailandés en las cercanías de la capital. Reseña la web de la agencia informativa Europa Press que el Ministerio de Exteriores ruso emitió un comunicado en el que ha dicho haber recibido las solicitudes. Podemos confirmar que fueron efectivamente recibidas por el gobierno de Rusia y por la embajada rusa en Sri Lanka, señaló el texto diplomático. Por ello, en la primera avanzada, Moscú ha enviado el buque cisterna Nissos Delos con 89.000 toneladas métricas de crudo al puerto de Colombo. Este contenido deberá refinarse en las instalaciones de Sapugaskanda, un complejo con capacidad de producción de 50.000 barriles diarios de combustible.
Se trata de una medida de reactivación de la planta de producción de refinados de más de 5 décadas de antigüedad, que estuvo paralizada durante 2 meses, desde marzo pasado. Lo cierto es que esta podría aliviar las necesidades internas de la isla y ayudarla económicamente mediante la exportación del producto. El caso es que, como ya se ha dicho, la actual crisis económica tailandesa también está impulsada por la escasez de divisas. No hay ingresos que permitan mantener de pie las finanzas nacionales y las reservas de dólares del país se encuentran peligrosamente bajas. Por lo tanto, esta importación de petróleo ruso podría constituirse en una forma de sortear la coyuntura, asegurar los recursos para reactivar la economía tailandesa. Pero dependerá del tipo de ayuda que en adelante preste el país euroasiático a la pequeña nación insular de poco más de 22 millones de habitantes. En Sapucaskanda, la falta de suministro de crudo debido a la actual crisis de divisas que paralizó a la nación se revertirá gracias al hidrocarburo ruso. La refinería reanudará sus operaciones a partir de este fin de semana, dijo el ministro de Poder y Energía, Kanchana Wijesekara, en un tuit. Los trabajadores de la refinería declararon que el cargamento les permitirá producir 1,000 toneladas métricas de queroseno al día durante las próximas 2 semanas. Por ello, es importante que las autoridades tracen una ruta de cooperación que les permita sostenibilidad en los próximos meses. En Sri Lanka, la peor crisis económica desde su independencia en 1948 y la escasez de reservas de divisas provocan largas colas para comprar combustible, pero también las hay para adquirir gas para cocinar y otros artículos de primera necesidad cuyos precios hacen sufrir a la población. Expertos estiman que la nación insular asiática necesita alrededor de $530 millones para importar combustible en junio, pero se estima que la actual crisis económica y la grave deuda contraída por el país le impedirán asumir ese gasto. Desde hace varios años, sus gobiernos se han debido someter a numerosos préstamos del Fondo Monetario Internacional. Solo con este organismo, Sri Lanka acumula una deuda de más de $54,000 millones y depende de su actividad turística para responder al acreedor. No obstante, en 2019, una serie de atentados en hoteles e iglesias redujo la llegada de extranjeros hasta en 80%. En 2020, el arribo del nuevo coronavirus perjudicó aún más al país debido al cierre global impuesto para combatir la enfermedad. Con la apertura, la antigua Ceilán no ha podido revertir los impactos negativos. El portal de asesoría financiera español Rankia dedica un artículo informativo de su web al tema de la crisis de la isla. En él explica que Sri Lanka ya entró en default o impago de su deuda externa en 2020 y 2021, y todo apunta a que también le pasará en 2022. Entre otros datos, destaca que su inflación supera el 40% y que su bolsa de valores se desplomó 13% antes de que suspendiera toda operación desde el pasado 25 de abril. La medida respondió a que el conjunto del parque accionario perdió casi 40% de su valor desde enero y la moneda local, la rupia, cayó más de 35% frente al dólar en abril. Y si por ello no fuese suficiente, a la crisis política, económica y del combustible, también se une la brutal falta de abastecimiento farmacológico. Agrega Rankia que 85% de los fármacos son importados y ahora mismo es imposible que el país financie las importaciones. Ello está causando una alarma médica. Una multitud de personas con tratamientos, incluso para dolencias crónicas, no consiguen sus medicinas. Ni siquiera con las donaciones internacionales, el país insular puede darse abasto para atender correctamente a la población. El duro escenario que se desarrolla en Sri Lanka no ha logrado la atención de las naciones poderosas de Occidente. Washington no le ha tendido la mano, como lo ha hecho con ingentes recursos en Europa del Este para impulsar el belicismo contra su rival euroasiático. Y Ceilán podría aliarse con Moscú y servir de contrapeso a las aspiraciones de la Casa Blanca contra China. ¿Podría Joe Biden revertir ese riesgo? ¿O considera acaso que hay socios muy pequeños
pequeños? Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.